el 2019 fue testigo de uno de los casos más perturbadores que sacudieron a Cape Coral, Florida. Un hombre llamado Wade Wilson, conocido por su encanto y su actitud desafiante, se convirtió en el centro de un doble asesinato que dejó a la comunidad aterrorizada. Su apodo, el asesino Deadpool, no solo aludía al popular personaje de Marvel, sino que también simbolizaba la mezcla de arrogancia y brutalidad que definió sus crímenes. Wade Wilson no era un desconocido para las autoridades. Su historial criminal incluía múltiples condenas por robo y posesión de armas. Pero nadie esperaba que este hombre de 28 años diera un paso tan oscuro: el desvivimiento de Christine Melton y Diane Ruiz, dos mujeres que jamás imaginaron el peligro que representaba cruzarse en su camino. Christine y Diane eran mujeres comunes, con sueños, familias y una vida por delante. Sus muertes no solo dejaron un vacío en sus seres queridos, sino que también generaron una pregunta inquietante: ¿qué llevó a Wade Wilson a cometer estos actos atroces? ¿Cómo pasó Wade Wilson de ser un hombre con antecedentes menores a convertirse en un asesino? ¿Qué fue lo que desató su comportamiento violento? Y, lo más importante, ¿por qué estos crímenes pudieron haberse prevenido si las señales hubieran sido tomadas en serio? El caso de Wade Wilson no es solo un relato de horror. Es un recordatorio de los riesgos que enfrentamos cuando señales de advertencia pasan desapercibidas. Su historia es tanto un llamado a la acción como una advertencia sobre los oscuros rincones de la naturaleza humana. Ahora, adentrémonos en los crímenes que definieron a Wade Wilson como el asesino Deadpool y que marcaron para siempre a una comunidad que nunca volverá a ser la misma. En octubre de 2019, la paz de Cape Coral se vio destrozada por una serie de eventos que revelaron un lado oscuro en Wade Wilson. Dos mujeres, Christine Melton y Diane Ruiz, fueron brutalmente asesinadas en un lapso de pocos días. Estos crímenes no solo marcaron el fin de sus vidas, sino también el inicio de una investigación que sacudiría a la comunidad. El 7 de octubre de 2019, Christine Melton, una mujer de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento. Christine era una madre cariñosa y una mujer trabajadora que nunca imaginó el peligro que representaba Wade Wilson. Las autoridades determinaron que Wade la atacó tras un altercado. Los detalles exactos de lo ocurrido dentro de ese apartamento permanecen en investigación, pero las heridas que sufrió Christine dejaron claro que fue víctima de una violencia brutal e intencional. Días después, el 11 de octubre, Diane Ruiz desapareció mientras caminaba hacia su trabajo. Diane, una mujer de 43 años, era conocida por su amabilidad y su espíritu comunitario. Cuando no llegó a casa esa noche, su familia y amigos comenzaron a buscarla desesperadamente. El cuerpo de Diane fue encontrado al día siguiente en un área boscosa. La causa de muerte fue asfixia, y las pruebas recolectadas en la escena conectaron su desvivimiento directamente con Wade Wilson. Ambos crímenes revelaron un patrón claro. Wade Wilson seleccionaba a mujeres con las que tenía alguna conexión previa, aprovechando momentos de vulnerabilidad para atacarlas. Su historial de comportamiento agresivo y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban lo hicieron aún más peligroso. Los asesinatos de Christine y Diane dejaron una profunda cicatriz en Cape Coral. La comunidad, que antes era conocida por su tranquilidad, se encontró envuelta en el miedo y la incertidumbre. Nadie podía entender cómo alguien como Wade Wilson, conocido por su actitud amigable, podía ocultar un lado tan violento. Los crímenes de Wade Wilson no fueron actos impulsivos. Fueron el resultado de años de comportamiento destructivo
que culminaron en tragedia. Pero, ¿cómo las autoridades lograron conectarlo con estas muertes? En el siguiente segmento, exploraremos la compleja investigación que finalmente lo llevó a la justicia. Después de los desvivimientos de Christine Melton y Diane Ruiz, la comunidad de Cape Coral exigía respuestas. Las autoridades se enfrentaron a un desafío monumental: identificar al responsable de estos crímenes y evitar que siguiera atacando. Al principio, los casos de Christine y Diane parecían desconectados. Sin embargo, los investigadores comenzaron a notar patrones inquietantes. Ambas víctimas habían interactuado previamente con Wade Wilson. Su nombre surgió rápidamente como un posible sospechoso debido a su historial de violencia y sus conexiones personales con las mujeres. La evidencia forense fue crucial para vincular a Wade con los desvivimientos. En el caso de Christine Melton, las muestras de ADN encontradas en su apartamento coincidieron con las de Wade. En el caso de Diane Ruiz, objetos personales recuperados cerca de su cuerpo incluían huellas dactilares y fibras que también lo conectaban directamente. En los días previos a los desvivimientos, Wade mostró un comportamiento errático y violento. Declaraciones de testigos lo describieron como inestable y a menudo explosivo, lo que coincidía con el patrón de escalada que se observa en muchos criminales violentos. Además de la evidencia física, los testimonios fueron clave en la investigación. Vecinos y conocidos de Wade proporcionaron información que ayudó a los detectives a reconstruir sus movimientos antes y después de los crímenes. Estos relatos confirmaron que Wade había estado cerca de las escenas de los asesinatos durante los períodos críticos. Con las pruebas acumulándose, las autoridades comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Wade Wilson. Su comportamiento errático y los errores que dejó en su rastro digital facilitaron su localización, pero capturarlo requería una operación cuidadosamente planeada. Después de días de búsqueda, las autoridades estaban listas para enfrentar al hombre que había aterrorizado a Cape Coral. Pero la captura de Wade Wilson no sería un proceso sencillo. El enfrentamiento que finalmente puso fin a su reinado de terror. El 14 de octubre de 2019, las autoridades finalmente localizaron a Wade Wilson en un apartamento en Cape Coral. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso que puso a prueba a los equipos policiales y marcó el inicio del fin para el asesino Deadpool. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Wade se negó a entregarse pacíficamente. Gritaba incoherencias y hacía referencias a su apodo de Deadpool, afirmando que no tenía nada que perder. Los oficiales, conscientes de su peligrosidad, actuaron con cautela para evitar más tragedias. Tras horas de negociaciones fallidas, el equipo SWAT ingresó al apartamento. Wade intentó resistirse, pero fue finalmente inmovilizado y detenido sin más incidentes graves. El operativo fue un éxito, asegurando que este peligroso criminal no pudiera volver a escapar. La captura de Wade Wilson trajo un alivio inmediato a la comunidad de Cape Coral. Después de días de miedo e incertidumbre, los residentes finalmente pudieron sentirse seguros de nuevo. Con Wade Wilson tras las rejas, comenzó un juicio que dejó al descubierto la magnitud de sus crímenes. Durante el proceso, las familias de las víctimas enfrentaron el horror de revivir los momentos más oscuros de sus vidas. Los fiscales presentaron un caso sólido basado en pruebas irrefutables. ADN, huellas dactilares y objetos personales conectaron a Wade directamente con las muertes de Christine Melton y Diane Ruiz. Además, testigos clave relataron su comportamiento violento y manipulador. Para las familias de las víctimas, el juicio fue una experiencia desgarradora.
revivir los detalles de los crímenes y enfrentarse cara a cara con Wade fue un recordatorio de la pérdida que nunca podrían superar. El tribunal encontró a Wade Wilson culpable de asesinato en primer grado, entre otros cargos. Su sentencia, la pena de muerte. Una decisión que, aunque controvertida, fue vista por muchos como un acto de justicia para las víctimas y sus familias. El caso de Wade Wilson no terminó con su sentencia. Su historia dejó una marca indeleble en las vidas de sus víctimas, sus familias y en la sociedad en general. Tras los crímenes de Wade, Cape Coral implementó medidas para fortalecer la seguridad comunitaria. Campañas educativas sobre violencia doméstica y señales de comportamiento agresivo ayudaron a la comunidad a sanar y a estar más preparada para prevenir tragedias similares. La pena de muerte de Wade Wilson generó un debate nacional. Para muchos, fue un acto necesario de justicia, pero para otros, planteó preguntas sobre la efectividad de este castigo y su lugar en el sistema judicial moderno. El caso de Wade Wilson también dejó lecciones importantes. Su habilidad para manipular y explotar a quienes lo rodeaban subraya la importancia de educar a las personas sobre señales de peligro y la necesidad de intervenir antes de que sea demasiado tarde. El legado de Wade Wilson no debe ser olvidado. Su historia es un recordatorio de los riesgos que enfrentamos cuando las señales de advertencia no son tomadas en serio. Pero también es una oportunidad para reflexionar y trabajar juntos como sociedad para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más oscuros de nuestra época. Si este video te pareció interesante, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.